Por favor, decidme en los comentarios desde dónde me estáis escuchando. Rezo para que la buena fortuna os sonría. ¿Qué le ocurrió exactamente a esta limpiadora? Permitidme que comience la historia. Mi nombre es Carmen. Vine a Madrid desde Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y trabajo como limpiadora para una empresa de gestión de fincas. Aquel día, como tantos otros, me dirigí temprano por la mañana a mi puesto en una lujosa torre de apartamentos que se alza en el corazón del barrio de Salamanca. Es un imponente edificio de 42 plantas, a solo 5 minutos a pie de la estación de metro. Cada mañana, mientras pulía el suelo de mármol del vestíbulo, el eco de los pasos de los residentes me hacía sentir lo extraño que era para mí estar en un lugar así. Mientras subía en el ascensor hacia el ático, pensaba en el apartamento del que me iba a encargar. La residencia del señor Morales. Es el presidente de una gran constructora y vive solo con su hijo. El encargado del edificio, el señor López, ya me había puesto en antecedentes. Carmen, hay algo en lo que debe tener especial cuidado en este apartamento. La expresión del señor López era más seria de lo habitual. Su hijo tiene 8 años, pero hace 3, cuando su madre falleció en un accidente de tráfico, dejó de hablar por completo. No ha vuelto a pronunciar una sola palabra. Tragué saliva sin darme cuenta. Los médicos lo han diagnosticado como mutismo selectivo, pero al parecer ningún tratamiento ha mostrado el más mínimo signo de mejoría. Por eso le pido que durante la limpieza tenga mucho cuidado de no hablarle al niño ni de estimularlo de ninguna manera. ¿Entendido?, respondí en voz baja, pero un sentimiento indescriptible se agitaba en mi interior. Un niño de 8 años en silencio durante 3 años. Qué profunda tristeza debía de albergar en su pequeño corazón. Al llegar al ático, toqué el timbre y una pesada puerta se abrió. Quien me recibió fue el propio señor Morales, un hombre que aparentaba poco más de 50 años, vestido con un traje de color oscuro. Buenos días. Mi nombre es Carmen. A partir de hoy me encargaré de la limpieza de su apartamento. Tras mi educado saludo, el señor Morales asintió levemente con la cabeza. Encantado. El señor López le ha explicado la situación de mi hijo. Sí, me ha informado de todo. Bien. En ese caso se lo dejo todo a usted. Dicho esto, el señor Morales tomó un abrigo del armario junto a la entrada. Yo me voy ahora a la oficina. Si surge cualquier cosa, por favor, contacte con la conserjería. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en aquel espacio inmenso. Más allá del recibidor, un pasillo se abría a un salón de dimensiones espectaculares. Los techos eran altísimos y unos enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de Madrid. Todos los muebles eran de maderas nobles y de las paredes colgaban cuadros de arte contemporáneo. Sin embargo, sentía que a aquella lujosa vivienda le faltaba algo. Calidez humana, quizás. Era un espacio perfecto pero frío, como la suite de un hotel de 5 estrellas. Tomé mis utensilios de limpieza y decidí empezar por la entrada. Mientras limpiaba el zapatero, un sonido leve llegó desde el salón. Un clac-clac rítmico, como si alguien estuviera girando un objeto de plástico. Continué con mi trabajo, pero observaba discretamente la escena. Frente a un gran sofá de cuero había una pequeña mesa redonda, y sentado allí estaba su hijo. Mateo vestía una camisa blanca y un pantalón azul marino, y estaba sentado en la silla con la espalda completamente recta. Para su edad mostraba una calma asombrosa. En sus manos, que no dejaban de moverse, sostenía un cubo de Rubik. Lo giraba una y otra vez en silencio. Mientras pasaba la aspiradora, miraba de reojo a Mateo. Sus movimientos seguían un ritmo constante, giraba el cubo con la mano derecha, lo observaba durante unos instantes y volvía a girarlo. Su rostro parecía inexpresivo, pero sus ojos tenían una profundidad que sugería que estaba inmerso en sus propios pensamientos. «Buenos días», le dije en un susurro, pero Mateo ni siquiera se giró, tal y como me había advertido el señor López. Aún así tuve la sensación de que no era completamente ajeno a mi presencia. Cuando pasé a limpiar la cocina, me fijé en una fotografía pegada en la nevera. En ella aparecían el señor Morales, Mateo y una mujer. Debía de ser su madre fallecida. Era una mujer con una sonrisa increíblemente dulce. En la foto, Mateo también sonreía de oreja a oreja, una expresión radicalmente distinta a la del niño silencioso que tenía ante mí. «¿Qué sonrisa tan bonita tenías?», murmuré para mis adentros.
Mi experiencia criando a 3 hijos en Ciudad Real me había hecho sensible a los vaivenes emocionales de los niños. El silencio de Mateo tenía que ser la manifestación de una pena inmensa. Cuando terminé de limpiar el cuarto de baño y volví al salón, Mateo seguía sentado en el mismo lugar. El cubo de Rubik no se había movido de sus manos, pero tuve la impresión de que había percibido algo. Mateo. Su nombre salió de mis labios sin que pudiera evitarlo. Pero recordé al instante la advertencia de... Aún así, me pareció que su cabeza se había movido casi imperceptiblemente en mi dirección. Mientras continuaba con la limpieza, seguí observándolo. Sus manos se movían con destreza al girar el cubo y parecía capaz de crear combinaciones de colores complejas. No era un simple juego. Sentía que había un propósito en sus acciones. Al terminar mi trabajo de la mañana, le hice una ligera inclinación de cabeza. Volveré mañana. Aunque no mostró ninguna reacción, sentí una extraña tranquilidad. Algo dentro de ese niño aún no se había extinguido. Era una intuición, una corazonada. Mientras bajaba en el ascensor, recordé a mi propia familia. Cuando perdí a mi marido Javier en un accidente en la mina, mis 3 hijos expresaron su dolor de formas muy diferentes. La mayor Sofía se volvió llorona y apegada a mí. El mediano David se llenó de rabia. Y la pequeña Lucía empezó a comportarse como una adulta de la noche a la mañana. Pero el caso de Mateo era distinto. Parecía haberse refugiado en el silencio, como un caparazón para proteger sus sentimientos. Podía imaginar la magnitud de las emociones que un niño de 8 años, tras perder a su madre, no era capaz de expresar con palabras. Esa tarde en la conserjería le di mi informe al señor López. No ha habido ningún problema. El niño ha estado muy tranquilo. Ah, sí. ¿Y cómo lo ha visto?, preguntó el señor López. Reflexioné un momento antes de responder. Estaba muy calmado, jugando con un cubo de Rubik. Ah, sí, eso es lo habitual. Lleva 3 años sin soltar ese cubo. El rostro del señor López reflejaba compasión. Su padre está muy preocupado, pero no sabe qué más hacer por él. De vuelta a casa en el tren, no podía dejar de pensar en Mateo. Aquel niño pequeño, solo en una habitación silenciosa, girando un cubo sin parar. ¿Qué mundo se escondería en su interior? A la mañana siguiente volví al ático de los Morales. El señor Morales, como el día anterior, se preparaba para irse a trabajar, y Mateo estaba sentado en el salón con el cubo en las manos. «Buenos días, Mateo». Lo saludé igual que el día anterior. No hubo respuesta, pero no me di por vencida. Estaba segura de que me oía. Mientras empezaba a limpiar, observé sus movimientos con más atención que nunca. El ritmo al girar el cubo, el tiempo que dedicaba a mirar las combinaciones de colores y los sutiles cambios en su expresión. Todo parecía tener un significado. «Carmen». La voz repentina del señor Morales me sobresaltó. Me giré y lo vi de pie en la entrada del salón. «Me gustaría hablar un momento con usted». Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué. «Es sobre mi hijo. El médico nos ha recomendado no darle ningún tipo de estímulo. Por eso le agradecería que se abstuviera de hablarle». La voz del señor Morales sonaba cansada. «Le pido 1000 disculpas», dije, inclinando la cabeza profundamente. No la estoy culpando. Es solo que no quiero que mi hijo sufra más». En sus palabras se percibía el profundo amor de un padre, pero también la impotencia de no poder hacer nada. Desde ese día dejé de dirigirle la palabra a Mateo, pero en mi corazón siempre estaba pendiente de él. Seguía observando cada uno de sus gestos mientras limpiaba. Un día, mientras limpiaba los cristales, me di cuenta de algo fascinante. El ritmo con el que Mateo giraba el cubo cambiaba en respuesta a los sonidos del exterior. Cuando sonaba el claxon de un coche, su mano se detenía un instante. Cuando se oía el canto de un pájaro, la velocidad de giro aumentaba. Estaba claro que percibía el mundo exterior. Mi corazón se aceleró con el descubrimiento. Mateo no estaba completamente encerrado en sí mismo. Quizás solo estaba intentando expresarse de una forma no verbal, pero no tenía manera de confirmarlo. Tenía prohibido hablarle e interactuar activamente con él. Solo podía observar en silencio. Aún así, sentía que algo estaba naciendo entre Mateo y yo. Una conexión invisible como un hilo fino que nos unía. Detrás de su silencio había algo que no se había rendido, y yo creía en ello.
Una semana después de empezar a limpiar en el apartamento de los Morales, comencé a notar pequeños cambios en Mateo. Aquella mañana, después de que el señor Morales se fuera a trabajar, empecé mi rutina de limpieza. Mateo estaba en su sitio de siempre en el salón con el cubo de Rubik en las manos. Alrededor de su silla había otros puzzles y bloques de construcción, pero él siempre elegía el mismo cubo. Mientras pasaba la aspiradora, recordé lo que el señor López me había contado el día anterior. La madre de Mateo era una mujer muy cariñosa. Le leía cuentos todos los días, le enseñaba a cocinar. Según el señor López, el accidente ocurrió 2 días antes del 5º cumpleaños de Mateo. Su madre iba de camino a comprarle su regalo cuando un camión la arrolló. Desde ese día Mateo no volvió a hablar. Al principio todos pensaron que sería algo temporal. Continuó el señor López con tristeza. Pero ya han pasado 3 años. Su padre ha probado todo tipo de terapias sin ningún resultado. Mientras limpiaba los armarios de la cocina, mi mente viajó a mi casa en Ciudad Real. Recordé la confusión de mis 3 hijos cuando su padre Javier murió en el accidente de la mina. Sofía, la mayor, que entonces tenía 12 años, adoptó de repente una actitud de adulta. David, de 9, sufría pesadillas todas las noches. Y Lucía, la pequeña de 7, no se separaba de mí ni un segundo. Pero la reacción de Mateo era completamente diferente. Se había encerrado en un caparazón de silencio, cortando todo contacto con el exterior. Apagué la aspiradora y al girarme tuve la sensación de que Mateo me estaba mirando. Pero en cuanto nuestras miradas parecieron cruzarse, él desvió la vista rápidamente. Mientras limpiaba una estantería, con un paño susurré: «Hoy hace un día precioso». Por supuesto no hubo respuesta de Mateo, pero me pareció que el ritmo con el que sus manos giraban el cubo había cambiado sutilmente. Al terminar la limpieza de la mañana, abrí la ventana del balcón. Una cálida brisa primaveral entró en la habitación. En ese momento Mateo se levantó de su silla por primera vez, caminó lentamente hacia la ventana. Se quedó allí mirando el paisaje desde el balcón, abrazando el cubo contra su pecho. Para no molestarlo, continué limpiando el marco de la ventana desde una distancia prudencial. «Qué brisa tan agradable», comenté en voz baja. Y entonces me pareció ver una leve sonrisa en el rostro de Mateo. Fue solo un instante, pero estaba segura de haberla visto. En ese momento, una certeza nació en mi corazón. Este niño no tenía el corazón completamente cerrado. Quizás simplemente no encontraba la manera de expresarse. Por la tarde, mientras hablaba con el señor López en la conserjería, le pregunté: «Señor López, ¿quedan cosas de la madre de Mateo en el apartamento?» «Sí, el señor Morales lo ha dejado todo tal cual. En el dormitorio principal todavía están su ropa, sus cosméticos y muchas fotografías». El señor López pensó un momento y añadió: «De hecho, hay un pequeño jardín en la azotea. Era un lugar que su esposa cuidaba con mucho esmero». «¿Un jardín?» «Sí, el señor Morales lo creó para ella porque le encantaban las flores de color lavanda. Ahora lo mantenemos nosotros, pero que yo sepa, Mateo no ha subido allí ni una sola vez». Aquella información despertó mi interés. Que un hijo no visitara el lugar que su madre tanto amaba. Seguramente ese jardín tenía un significado especial para Mateo. Al día siguiente, durante mi turno, decidí limpiar la escalera que llevaba a la azotea. Normalmente solo se hacía una vez al mes, pero pedí un permiso especial. Al subir, descubrí un precioso jardín de estilo mediterráneo. Había un pequeño estanque, farolillos de piedra y una gran variedad de flores. Pero lo que más llamaba la atención eran unas matas de lavanda en plena floración. Sus pétalos, de un intenso color morado, brillaban bajo el sol de primavera. Mientras cuidaba del jardín, pensaba en el tiempo que la madre de Mateo debió de pasar allí. Seguramente le enseñaba los nombres de las flores, regaban juntos. De repente, oí pasos en la escalera. Al girarme, vi a Mateo subiendo solo. Me sorprendió, pero me abstuve de decirle nada. Se detuvo en la entrada del jardín y se quedó mirando fijamente las flores de lavanda. En sus ojos había una emoción que nunca antes le había visto. Una mezcla compleja de tristeza y nostalgia. Dejé lo que estaba haciendo y observé la escena en silencio. Mateo se acercó lentamente y se agachó frente a la lavanda. Entonces giró el cubo de Rubik que sostenía en la mano hasta que la cara de color morado quedó hacia arriba.
En ese instante, una oleada de emoción me recorrió el pecho. No era que no sintiera nada. Simplemente expresaba sus sentimientos de una forma no verbal. Mateo se quedó mirando las flores durante un largo rato. De vez en cuando, giraba el cubo como si estuviera reflexionando. Para no interrumpirlo, seguí trabajando en silencio en el lado opuesto del jardín. Al cabo de un rato se levantó y se giró hacia mí. En ese momento sus labios se movieron ligeramente como si intentara decir algo, pero no emitió ningún sonido. Con una expresión de ligera frustración volvió a mirar las flores. Entonces, sosteniendo el cubo con la cara morada a la vista, hizo un gesto como si me lo ofreciera. Me acerqué en silencio y me agaché hasta que nuestros ojos quedaron al mismo nivel. «Es un morado precioso», le dije. Mateo asintió levemente. Fue la primera vez en 3 años que respondía a una comunicación. Esa tarde no podía contener mi emoción. Mateo había reaccionado. No con palabras, pero había intentado sin duda compartir algo conmigo. Cuando se lo conté al señor López, en la conserjería elegí mis palabras con cuidado. Hoy he estado limpiando en la azotea. Mateo también ha subido un rato a ver el jardín. ¿De verdad? Qué raro, dijo el señor López sorprendido. Como era un lugar que su madre cuidaba tanto, supongo que tendrá un significado especial para él. Esa noche llamé a mi familia en Ciudad Real. Me respondió Sofía, mi hija mayor. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hija, por aquí todo bien. ¿Y vosotros?» «Todos bien. David dice que se casa el mes que viene y Lucía ha aprobado el examen para ser enfermera». Saber que mis hijos crecían y seguían su camino me llenó de calidez. Habían superado aquella época tan dura y ahora cada uno construía su propia vida. «Mamá, ¿ha pasado algo? Tienes la voz contenta». La aguda intuición de mi hija me hizo sonreír. «Pues sí, en la casa donde limpio hay un niño pequeño». Le expliqué brevemente la historia de Mateo. «Y hoy, eso es muy típico de ti, mamá. Siempre se te ha dado bien entender a los niños». Las palabras de Sofía me dieron ánimos. Quizás Mateo de verdad estaba percibiendo mis intenciones. A la mañana siguiente, llevé conmigo una pequeña pajarita de papel que había hecho. Era de papel morado. Antes de empezar a limpiar, la dejé con cuidado en una esquina de la mesa de Mateo. Al terminar mi trabajo por la mañana me giré y vi que Mateo la había cogido y la estaba observando. La sostenía con delicadeza entre las 2 manos como si fuera un tesoro. Después, colocó la cara morada del cubo de Rubik justo al lado. Comparaba los 2 tonos de morado como si estuviera confirmando algo. Mi corazón se aceleró. Lo había entendido. A través del color se había tendido un pequeño puente entre nosotros. Desde ese día decidí que intentaría acortar la distancia con Mateo, poco a poco. No con palabras, sino con colores y formas. Estaba segura de que él tenía su propio lenguaje, y yo quería aprenderlo. Mi convicción de que tras su silencio había algo que no se había rendido era cada vez más fuerte. La esperanza de que algún día volvería a hablar comenzó a brotar en mi pecho. Desde que comenzó nuestra pequeña comunicación, empecé a observar el comportamiento de Mateo con una atención aún mayor. Una mañana, mientras empezaba mi rutina, noté un cambio en su forma de actuar. El ritmo con el que giraba su cubo de Rubik era diferente. Mientras yo pasaba la aspiradora, él giraba el cubo como de costumbre. Pero cuando yo paraba para moverme a otra habitación, sus manos también se detenían. Y en cuanto yo reanudaba el movimiento, él volvía a girar el cubo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando se repitió varias veces dejé de creer en el azar. Mateo era consciente de mis movimientos. Qué curioso, pensé. ¿Por qué un niño que llevaba 3 años sin interactuar con nadie empezaba a sincronizarse conmigo? En la cocina, mientras secaba, los platos, volví a mirar la foto de familia en la nevera. Había una en la que Mateo y su madre cocinaban juntos. Mientras ella cortaba verduras, Mateo lavaba un tomate con sus manitas. Ambos parecían increíblemente felices. Recordé los momentos que pasé con mis propios hijos. Después de la muerte de Javier, cocinar juntos se convirtió en nuestro momento sagrado. Incluso sin palabras, el simple hecho de hacer algo juntos nos conectaba. Seguro que Mateo también guardaba recuerdos así. Al terminar la limpieza de la mañana, estaba dando los últimos retoques en el salón. Mientras limpiaba la mesa, Mateo se levantó de repente. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el paisaje.
Para no molestarlo, continué mi trabajo a cierta distancia. Entonces Mateo se giró lentamente hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No dijo nada, pero sus ojos transmitían una intención clara. Me estaba reconociendo y quería comunicarme algo. En ese preciso momento sonó el timbre. Era el señor Morales que volvía a casa. Mateo, como asustado, regresó a su asiento y volvió a tomar el cubo. «Buenas tardes», dijo el señor Morales al entrar. La actitud de Mateo cambió por completo. La expresión viva de hacía un momento se desvaneció y su rostro volvió a ser una máscara inexpresiva. «Veo que hoy también ha estado tranquilo», comentó el señor Morales, mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hijo. Pero Mateo no reaccionó. Era como si no se diera cuenta de la presencia de su padre. Ver aquello me dolió en el alma. Mateo se estaba abriendo poco a poco conmigo, pero no mostraba ninguna reacción ante su padre. Tenía que haber una razón para ello. Esa tarde hablé con el señor López en la conserjería. «Señor López, ¿cómo es la relación entre el señor Morales y Mateo?» «Es un tema complicado», respondió con expresión de apuro. «El señor Morales adora a su hijo, de eso no hay duda, pero no sabe cómo tratar con él. Según el señor López, desde la muerte de su esposa, el señor Morales se había volcado en el trabajo. Hacía esfuerzos por pasar tiempo con su hijo, pero la falta de reacción de Mateo le había hecho perder la esperanza. Al principio intentaba jugar con él, pero como no obtenía respuesta a nada de lo que hacía, poco a poco fue distanciándose. Escuchar aquello me oprimió el corazón. Padre e hijo se querían, pero no sabían cómo demostrárselo. Al día siguiente probé algo nuevo. Mientras Mateo giraba el cubo, yo empecé a imitar su ritmo con mis movimientos. Si él giraba el cubo lentamente hacia la derecha, yo movía el paño lentamente hacia la derecha. Si él lo giraba rápido, yo limpiaba más rápido. Era como si estuviéramos bailando al son de una música invisible. Al principio Mateo no pareció darse cuenta, pero después de un rato sus movimientos empezaron a cambiar sutilmente. Ajustaba la velocidad de giro del cubo para sincronizarse con mi ritmo. Mi corazón latió con fuerza. Era un acto deliberado. Mateo estaba intentando crear una interacción conmigo. Durante mi descanso para comer, subí al jardín de la azotea. La lavanda estaba en plena floración, su color morado brillando bajo el sol de primavera. Me senté en un banco a comer mi bocadillo mientras contemplaba las flores. Entonces oí pasos en la escalera. Era Mateo subiendo solo. Como siempre, llevaba su cubo en la mano. Se detuvo frente a la lavanda y se quedó mirándola. Luego se acercó lentamente hacia donde yo estaba. Me sorprendió, pero intenté actuar con naturalidad. «¿Qué flores tan bonitas?», le dije. Mateo asintió levemente. Luego me enseñó el cubo. La cara morada estaba hacia arriba. Comprendí su intención. Estaba relacionando el color de la flor con el del cubo. «Es el mismo color morado», dije. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Mateo. Duró solo un instante, pero fue sin duda una sonrisa. Desde ese día nació una nueva forma de comunicación entre nosotros. Una conversación a través de los colores. Mateo me enseñaba diferentes caras del cubo y yo buscaba objetos correspondientes para mostrárselos. Si me enseñaba la cara roja, yo señalaba la manzana roja que había sobre la mesa. Si era la amarilla, señalaba una flor amarilla que se veía por la ventana. Cada vez Mateo me miraba fijamente como para confirmar mi respuesta. Me di cuenta de algo. Mateo no había perdido el lenguaje. Había creado uno nuevo. Un lenguaje hermoso y universal, el de los colores. Pero nadie se había aperado de ello. Ni su padre ni los médicos habían entendido que Mateo estaba intentando comunicarse. Yo era la primera persona que conocía el secreto de Mateo. Y sentía el peso de esa responsabilidad. ¿Cómo podría transmitir la voz de su corazón a los demás? Por la tarde, cuando terminé de limpiar y me disponía a irme, Mateo me acompañó hasta la puerta. Era la primera vez que hacía algo así. «Hasta mañana», le dije agitando la mano. Mateo también levantó su manita. En ese momento sentí una oleada de calor en el pecho. Este niño estaba cambiando sin duda alguna, y yo era parte de ese cambio. Al llegar a casa llamé a mis hijos en Ciudad Real. Tenía unas ganas enormes de contarles lo que había pasado. «Mamá, parece que has creado un vínculo muy especial con ese niño», dijo Sofía. «Pero no es suficiente contigo.
Él también necesita recuperar la relación con su padre. Las palabras de mi hija dieron en el clavo. Era cierto. Por mucho que yo conectara con Mateo, eso no resolvería el problema de raíz. Necesitaba reparar su relación con su padre, pero cómo romper un silencio de 3 años no sería tarea fácil. Me dormí pensando en Mateo, con la esperanza de que mañana pudiéramos dar un nuevo paso adelante. Unos días después de empezar nuestra comunicación a través de los colores, me di cuenta de que sus expresiones se estaban volviendo más complejas. Aquella mañana, mientras limpiaba a Mateo, hizo un gesto como si me llamara. Me giré y lo vi sosteniendo el cubo con ambas manos intentando mostrarme algo. Me acerqué. La disposición de los colores en el cubo era diferente. Junto a la cara azul había una cara roja y junto a esta una amarilla. Era una secuencia preciosa como un arco iris. ¡Qué combinación de colores tan bonita!, le dije. Mateo asintió satisfecho. Luego se puso a girar el cubo para crear otra combinación, esta vez verde, blanco y naranja. Me puse a pensar en lo que intentaba expresar. Los colores tienen significados. El azul puede ser tristeza o calma, el rojo pasión o ira, el amarillo alegría o esperanza. Quizás Mateo estaba usando combinaciones de colores para expresar sus emociones. De repente tuve una idea. Compraría cartulinas de colores en una papelería para poder comunicarme con él de forma más precisa. Durante mi descanso fui a una papelería cercana. Había todo tipo de papeles y cartulinas de colores. Elegí unos 20 tonos diferentes, desde los más básicos hasta otros más complejos. Al día siguiente llevé las cartulinas en una pequeña bolsa. Antes de empezar a limpiar las dejé con cuidado sobre la mesa de Mateo. Al terminar mi trabajo de la mañana me giré y vi a Mateo examinando las cartulinas una por una. Su rostro mostraba una curiosidad que no le veía desde hacía mucho tiempo. Cogió la cartulina azul y la colocó junto a la cara azul del cubo. Luego me miró como buscando confirmación. Comprendí. Estaba intentando enseñarme el significado de los colores. El azul es para cuando estás triste, ¿verdad?, le pregunté. Asintió levemente. Luego cogió la cartulina roja y la dejó sobre la mesa con un gesto un poco brusco. El rojo es para cuando estás enfadado. Volvió a asentir. A continuación, cogió la cartulina amarilla y la abrazó con ternura contra su pecho. Y el amarillo es para cuando estás contento. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Fue el momento en que nació un nuevo lenguaje entre nosotros. Desde ese día, nuestra comunicación se enriqueció enormemente. Él usaba los colores para expresar su estado de ánimo o sus impresiones sobre lo que veía. En los días soleados me mostraba la cartulina amarilla, en los días de lluvia la azul. Cuando vio mi almuerzo que le pareció apetitoso, combinó el rojo y el naranja para expresar qué rico. Yo también empecé a responderle con colores. Cuando me mostraba el azul de la tristeza, yo le enseñaba el verde para decirle todo está bien. Cuando expresaba alegría, le mostraba el mismo amarillo para compartir su sentimiento. Un día, Mateo cogió una cartulina morada. Era un color nuevo. La sostuvo con cuidado y señaló hacia el jardín de la azotea. Entendí su intención y subimos juntos. En el jardín la lavanda seguía floreciendo. Mateo acercó la cartulina morada a una de las flores para comparar los tonos. «Estás pensando en tu mamá, ¿verdad?», le dije. Asintió profundamente. Luego abrazó la cartulina morada contra su pecho y se quedó un rato mirando las flores. En ese momento me di cuenta. Mateo estaba usando los colores para expresar emociones profundas que no podía verbalizar: el amor por su madre, sus complejos sentimientos hacia su padre y el cariño que sentía por mí. Todo se expresaba a través de ese hermoso lenguaje, pero no podía compartir este maravilloso descubrimiento con nadie. El señor Morales me había pedido que no estimulara a su hijo, y si se lo contaba a un médico no sabía si me creería. Me sentía en un dilema. Yo era la única que podía escuchar la voz del corazón de Mateo, pero lo que él realmente necesitaba era reparar la relación con su padre. Una tarde decidí actuar. Después de terminar la limpieza mientras jugaba con Mateo usando los colores, el señor Morales llegó a casa antes de lo previsto. «Oh, lo siento», dije intentando levantarme deprisa, pero Mateo me tiró de la manga. Me estaba pidiendo que me quedara.
El señor Morales entró en la habitación y se quedó perplejo al ver a su hijo rodeado de cartulinas interactuando conmigo. ¿Qué están haciendo?, preguntó desconcertado. Iba a disculparme por haber roto las reglas, pero Mateo se movió. Cogió una cartulina amarilla y se la ofreció al señor Morales. Significaba alegría. Era su forma de decir que estaba contento de que su padre hubiera vuelto. El señor Morales se quedó paralizado. Era la primera vez en 3 años que su hijo intentaba comunicarle algo. ¿Qué significa esto?, me preguntó. Elegí mis palabras con cuidado. Parece que Mateo utiliza los colores para expresar sus sentimientos. El amarillo es el que elige cuando está contento. El señor Morales se arrodilló junto a su hijo. Mateo pareció dudar un momento, pero luego cogió una cartulina azul. Lo entendí. Mateo estaba expresando una emoción compleja, el amor por su padre, y al mismo tiempo la tristeza que sentía. Seguramente quería compartir con su padre el dolor por la pérdida de su madre. Mi hijo está intentando decirme algo, ¿verdad? La voz del señor Morales temblaba. Durante todo este tiempo, no sabía qué hacer. Pero no es que me rechazara, ¿verdad? Desde ese día el ambiente en la casa de los Morales empezó a cambiar poco a poco. El señor Morales mostró interés por el lenguaje de colores de Mateo y me pidió que se lo explicara en detalle. Le conté todo lo que había aprendido, qué color representaba cada emoción, qué significaban las combinaciones. El señor Morales escuchaba atentamente y tomaba notas. Mateo pareció sentir que su padre estaba intentando comprender su lenguaje. Empezó a usar los colores de forma más activa, a veces ofreciéndoselos directamente a su padre. Sentí una gran esperanza. La puerta del corazón de Mateo se estaba abriendo poco a poco y eso estaba llevando a la recuperación del vínculo con su padre. Estaba segura de que un gran cambio estaba por llegar. El hermoso lenguaje de los colores estaba a punto de forjar un nuevo lazo en esa familia. Y yo, como puente entre ellos, estaba decidida a darles todo mi apoyo. Unas 2 semanas después de que empezara nuestra comunicación a través de los colores en una tarde soleada, estaba haciendo una limpieza ligera en el jardín de la azotea. Las matas de lavanda estaban en su máximo esplendor, su intenso color morado, resaltando bajo el sol. Una brisa fresca envolvía el jardín creando una atmósfera de paz que hacía olvidar el bullicio de Madrid. De repente oí pasos en la escalera. Era Mateo subiendo solo. Llevaba su cubo de Rubik como siempre, pero hoy también traía una pequeña bolsa con sus cartulinas de colores. Mateo me hizo una ligera inclinación de cabeza y se dirigió hacia la lavanda. Se detuvo allí mirando fijamente las flores. Su expresión era más profunda que de costumbre, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Para no molestarlo, continué con mi trabajo a distancia, pero lo observaba de reojo. Sentía que el tiempo que pasaba frente a esas flores siempre tenía un significado especial. Al cabo de un rato, Mateo sacó de la bolsa una cartulina morada. La comparó con los pétalos de lavanda como si estuviera confirmando algo. Luego sacó también una cartulina azul e hizo lo mismo. Me acerqué en silencio y me agaché a su lado. «Son unos colores preciosos», le dije. Asintió levemente. Luego me enseñó la cartulina azul y se la llevó al pecho. Significaba tristeza. A continuación cogió la morada y la giró hacia las flores. Después la envolvió con delicadeza entre sus manos. Supe lo que estaba expresando. El morado representaba su amor por su madre. «Estás pensando en tu mamá, ¿verdad?». Al oír mis palabras, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. En 3 años nunca lo había visto llorar. Pero en ese momento, el amor por su madre estaba a punto de desbordarse. Me senté a su lado. Quería abrazarlo, pero sentí que aún era demasiado pronto. En su lugar me quedé contemplando el mismo paisaje en silencio. El viento sopló agitando suavemente los pétalos de lavanda. En ese instante, un pequeño sonido escapó de los labios de Mateo. «Ma». Al principio pensé que era el sonido del viento. Pero entonces Mateo volvió a abrir la boca. «Mamá». Era inconfundiblemente la palabra mamá. Era la voz de Mateo pronunciada por primera vez en 3 años. Sentí una oleada de emoción, pero me esforcé por mantener la calma. Aquel era un momento sagrado. «¿Quieres ver a mamá, verdad?», le dije en voz baja. Mateo asintió con fuerza y volvió a decir «mamá».
esta vez con más claridad. Se levantó y se acercó a la lavanda. Extendió su manita y rozó suavemente un pétalo. Mamá Mateo está aquí. Al oírlo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar. Un niño que había guardado silencio durante 3 años por fin estaba verbalizando la voz de su corazón. Mamá Mateo estaba muy solo, continuó. Pero desde que vino Carmen me siento un poco mejor. Que pronunciara mi nombre me conmovió profundamente. Papá también parece triste. ¿Cómo puedo llevarme bien con él? Sus palabras también expresaban su amor por su padre. Nunca lo había rechazado. Simplemente no sabía cómo expresar sus sentimientos. Me puse de pie a su lado. Mateo, ¿por qué no le dices eso mismo a tu padre? Reflexionó un momento y asintió levemente. Pero, ¿sabré hablar bien? Claro que sí. Además tienes el lenguaje de los colores. Y mira, hoy has empezado a hablar poco a poco, le animé. Tu padre te quiere muchísimo. Seguro que se alegrará enormemente de oír tu voz. Mateo cogió las cartulinas azul y morada y miró a su alrededor. Cuando mamá estaba los 3, nos divertíamos mucho juntos todos los días. Imaginé la feliz estampa familiar que guardaba en su memoria. Quiero que volvamos a divertirnos los 3, pero mamá ya no está. Su voz tembló un poco. Pero papá y yo solos también podemos pasarlo bien, ¿verdad? Asentí. Claro que sí. Tu padre también desea pasar tiempo contigo y divertirse. En ese momento oímos el sonido de la puerta de la azotea abriéndose. Al girarnos, vimos al señor Morales. Al ver a su hijo, se acercó con expresión preocupada. Mateo, estabas aquí solo. Al oír la voz de su padre, Mateo se tensó. Pero no huyó. En su lugar sacó una cartulina amarilla. El señor Morales miró a su hijo atónito. Era la segunda vez que Mateo le enseñaba un color. Y entonces Mateo dijo en voz baja, «Papá». La expresión del señor Morales cambió por completo. Miró a su hijo como si no pudiera creer lo que oía. «Mateo, acabas de decir papá». Mateo asintió levemente. «Papá, ya puedo hablar». El señor Morales se arrodilló junto a él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mateo, de verdad puedes hablar». Mateo miró fijamente a su padre y dijo, «Papá, estás triste porque mamá ya no está, ¿verdad?». Ante esas palabras, el señor Morales no pudo contenerse y abrazó a su hijo. Mateo pareció desconcertado al principio, pero pronto apoyó su cabeza en el pecho de su padre. «Mateo, yo también estaba muy triste. Pero tenerte a mi lado me da fuerzas para seguir adelante». Era el reencuentro de un padre y un hijo. Después de 3 años de silencio, sus corazones por fin se comunicaban. Fui testigo de aquella escena con una profunda emoción. La pequeña interacción, que había comenzado con el lenguaje de los colores, había culminado en una verdadera comunicación verbal. Desde las primeras palabras de Mateo mamá hasta su expresión de amor por su padre, todo había fluido de forma natural. La brisa del jardín los envolvía con ternura. Estaba segura de que el color morado de la lavanda también les traía el amor de su madre. A partir de ese día, la vida en la casa de los Morales cambiaría para siempre. Desde el día en que Mateo pronunció sus primeras palabras, la vida en casa de los Morales comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, cuando llegué para limpiar la escena en el salón, era diferente. Mateo estaba sentado en su silla de siempre con su cubo de Rubik, pero el señor Morales estaba sentado a la mesa con él. «Buenos días», saludé. «Buenos días», me respondió el señor Morales girándose. «Hoy he decidido entrar un poco más tarde a la oficina». Su expresión era radicalmente distinta a la de los días anteriores. Irradiaba una luz de esperanza. «He desayunado con Mateo. Hacía mucho tiempo que no nos sentábamos juntos a la mesa». Mateo no parecía incómodo con la presencia de su padre. De hecho, de vez en cuando lo miraba y sonreía levemente. «Carmen», se dirigió a mí el señor Morales. «Quería darle las gracias. Que mi hijo haya vuelto a hablar es gracias a usted». Negué con la cabeza rápidamente. No, es mérito de Mateo. Yo solo le he ayudado un poquito». En ese momento Mateo se levantó y vino hacia mí. Sacó una cartulina amarilla de su bolsa y me la ofreció. «Carmen, gracias», dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. «Gracias a ti, Mateo. Conocerle me ha hecho muy feliz». Mateo sonrió satisfecho y volvió junto a su padre. Le enseñó una cartulina azul y una amarilla juntas.
El señor Morales se esforzaba por entender el gesto de su hijo. ¿Y esto qué significa? Después de confirmarlo con Mateo, respondí. El azul es la tristeza y el amarillo la alegría. Creo que quiere expresar que aunque está triste porque su mamá no está contento de estar con usted. El señor Morales asintió profundamente. Sentimientos encontrados. Yo me siento igual. Echo de menos a mi esposa, pero soy feliz de poder pasar tiempo con mi hijo. Mateo pareció entender que su padre había comprendido sus sentimientos. Cogió el cubo y le mostró las caras azul y amarilla una junto a la otra. Así que también expresaba sus sentimientos con el cubo, dijo el señor Morales impresionado. Carmen, ¿podría explicarme con más detalle el lenguaje de los colores de mi hijo? Durante mis pausas, le expliqué la comunicación que había desarrollado con Mateo, qué emoción representaba cada color, qué significaban las combinaciones. El señor Morales escuchaba con atención tomando notas. Mi hijo ha estado intentando decirnos algo durante 3 años. Eso creo. Simplemente no entendíamos su forma de hacerlo. Cuando terminé la limpieza de la mañana, presencié una escena conmovedora. El señor Morales estaba sentado junto a Mateo, tocando el cubo con él. «Mateo, ¿qué color es este?», preguntó señalando la cara roja. «Rojo». «El color de cuando estás enfadado», respondió Mateo. «Ya veo. O sea que cuando papá está enfadado, es de color rojo». Mateo reflexionó un momento. Papá casi nunca se enfada con Mateo, pero a veces se enfada en el trabajo. El señor Morales pareció sorprendido. No se imaginaba que su hijo observara incluso detalles de su vida profesional. «Es verdad. En el trabajo a veces tengo que enfadarme». «¿Y qué color es cuando papá está cansado?», preguntó Mateo. El señor Morales se quedó pensativo. «Pues, gris quizás». Mateo negó con la cabeza. «No es gris. Cuando papá está cansado es de un color azul clarito». El señor Morales estaba maravillado por la capacidad de observación de su hijo. «Mateo, te fijas mucho en tu padre». «Sí. Cuando papá está triste, Mateo también se pone triste». Ante esas palabras, los ojos del señor Morales se humedecieron. Su hijo nunca había sido indiferente. Había percibido con sensibilidad las emociones de su padre y las había hecho suyas. Durante mi descanso, el señor Morales llamó a su oficina. «Por favor, pospongan la reunión de esta tarde. Quiero pasar tiempo con mi hijo». Su transformación me conmovió. Al poder escuchar la voz del corazón de su hijo, él también estaba cambiando como padre. Por la tarde los 3 subimos al jardín de la azotea. Mateo le explicaba a su padre el significado de los colores frente a la lavanda. Esta flor morada era el color favorito de mamá. «Es verdad. Tu madre adoraba este jardín». Mateo sacó la cartulina morada. «El morado es el color del amor por mamá». El señor Morales tomó la mano de su hijo. «Papá también quería mucho a mamá, y la sigo queriendo. Papá también se siente morado». «Sí, papá también se siente morado». Entonces Mateo sacó un color nuevo, el naranja. «¿Y este qué color es?», preguntó su padre. Mateo respondió un poco tímido. «El sentimiento cálido de la familia. El nuevo color de papá y Mateo». El señor Morales estaba profundamente conmovido. Su hijo había representado su nueva relación con el cálido color naranja. «Mateo, papá también se siente naranja». El señor Morales abrazó a su hijo. Esta vez, Mateo también lo abrazó de forma natural. Por la tarde, mientras me preparaba para irme, el señor Morales se me acercó. «Carmen, de verdad, muchísimas gracias. No sabía que el mundo de mi hijo fuera tan rico. Mateo tiene una sensibilidad increíble. Seguro que la heredó de su madre». Mateo se acercó y me dijo en voz baja: «Carmen, mañana vienes». «Claro que sí. Mañana volveremos a hablar y a pasarlo bien». Mateo sonrió feliz. De camino a casa, repasé los acontecimientos del día. Mateo, que había roto un silencio de 3 años. El señor Morales, que intentaba comprender el mundo de su hijo, y una nueva relación paterno-filial unida por el hermoso lenguaje de los colores. Tenía unas ganas enormes de llamar a mis hijos para contarles la maravillosa noticia. Estaba segura de que se alegrarían. La recuperación de Mateo no había hecho más que empezar, pero avanzaba con paso firme, y para el señor Morales suponía un nuevo crecimiento como padre. Quizás
El futuro les deparaba nuevos y emocionantes capítulos, y yo estaba deseando ser testigo de ellos. Un mes después de que Mateo recuperara el habla, el señor Morales me hizo una propuesta inesperada. Carmen, me gustaría hablar con usted. Aquel día, tras terminar la limpieza, el señor Morales me sirvió un té. Mateo también estaba sentado a la mesa jugando con sus colores. He estado pensando que me gustaría hacer algo por otros niños como mi hijo, dijo con expresión seria. Ver cómo Mateo ha aprendido a comunicarse con los colores me ha hecho pensar que podría haber otros niños en situaciones similares. Sus palabras me conmovieron profundamente. Quería utilizar la experiencia de su propio hijo para ayudar a otros. ¿Y qué tiene en mente? Para empezar, me gustaría crear un pequeño taller. Un espacio para explorar las posibilidades de la comunicación no verbal. Mateo, que escuchaba la conversación, intervino. Hay otros niños como yo. Es posible, hijo. Niños que hablan de otras formas sin usar palabras, le explicó su padre con ternura. ¿Podré jugar con ellos? La pregunta de Mateo me emocionó. Mostraba un interés genuino por otros niños que habían pasado por su misma experiencia. Carmen, tengo una petición para usted, continuó el señor Morales. Me gustaría que fuera la coordinadora educativa de este taller. Me quedé de piedra. Yo, una limpiadora, recibiendo una responsabilidad tan importante, no sé si seré capaz. Creo que precisamente por ser usted es la persona ideal. Fue usted quien escuchó la voz del corazón de mi hijo. Estoy seguro de que también sabrá escuchar la de otros niños. Sus palabras me llegaron al alma. Jamás habría imaginado que mi experiencia criando a 3 hijos en Ciudad Real pudiera servir para algo así. Déjeme pensarlo, por favor. Por supuesto. Pero de verdad, espero que acepte. Esa noche llamé a mis hijos para pedirles consejo. Mamá, esa es una oportunidad increíble, exclamó Sofía emocionada. Igual que ayudaste a Mateo, puedes ayudar a otros niños. David estaba de acuerdo. Mamá, tú tienes un don especial para entender a los niños. Lucía, como enfermera, me dio una perspectiva profesional. En el ámbito sanitario, la comunicación no verbal es crucial. Tu experiencia puede ser de gran ayuda para mucha gente. Animada por sus palabras, tomé una decisión. Al día siguiente le di mi respuesta al señor Morales. Aceptó la propuesta. Se alegró muchísimo. Gracias. Estoy seguro de que crearemos un lugar maravilloso. Unas semanas después nació el taller Mateo Morales. Alquilamos un pequeño local en un edificio del barrio y creamos un espacio donde los niños y sus familias podían reunirse 2 veces por semana. La primera en unirse fue Clara, una niña de 5 años. Había sido diagnosticada con autismo y tenía dificultades para comunicarse verbalmente, pero era una artista increíble. Clara, ¿qué dibujos tan bonitos haces?, le dije. Me miró y sonrió. Sus dibujos siempre estaban llenos de colores preciosos como un arco iris. Mateo empezó a jugar con ella usando los colores. Clara, que también era muy sensible a ellos, pareció entender el lenguaje de Mateo al instante. El siguiente fue Pablo, un niño de 7 años. Sufría de mutismo selectivo y aunque hablaba con normalidad en casa, apenas pronunciaba palabra fuera. Pablo era muy sensible a los sonidos y los usaba para expresar sus sentimientos. Comunicaba sus emociones a través del número de palmadas o del ritmo con el que golpeaba la mesa con los dedos. Mateo se interesó también por el lenguaje sonoro de Pablo. Pronto empezaron a nacer nuevas formas de expresión que combinaban color y sonido. Los padres también participaban en el taller. Al principio se mostraban inquietos, pero al ver a sus hijos interactuar con tanta vitalidad se tranquilizaban. No sabía que mi hija fuera tan expresiva, dijo la madre de Clara emocionada. En casa, solo dibuja y me preocupaba, pero ahora veo que es su forma de comunicarse. El padre de Pablo también estaba asombrado. En el colegio no habla nada, pero aquí es increíblemente expresivo. Yo les explicaba. Sus hijos no es que no piensen. Simplemente se expresan de una forma diferente a la nuestra. Mateo se convirtió en una especie de pequeño maestro. Enseñaba a los nuevos niños a usar los colores y a expresar sus sentimientos. El azul es para cuando estás triste, el amarillo para cuando estás contento, explicaba con paciencia. Pero cada uno puede elegir sus propios colores. Lo importante es expresar lo que sientes. Sus palabras tenían la profundidad de la experiencia. 3 meses después, organizamos una pequeña muestra. Un espacio para que los niños se expresaran a su manera.
Mateo habló sobre la expresión de las emociones a través del color. Clara contó una historia con sus dibujos. Pablo expresó sus sentimientos con música. Al evento asistieron profesionales de la sanidad y la educación. Todos se quedaron asombrados por la riqueza expresiva de los niños. Esto podría aplicarse en el ámbito médico y educativo, comentó un pediatra. Me ha hecho replantearme las posibilidades de la comunicación no verbal. Al final de la muestra, el señor Morales dio un discurso. Este taller nació de la experiencia de mi hijo, pero ahora se ha convertido en un lugar importante para muchos niños y sus familias. Mateo también habló ante todos. Yo no pude hablar durante 3 años, pero por dentro tenía muchísimas cosas que decir. Ahora puedo expresar mis sentimientos con colores y con palabras. Estoy seguro de que todos vosotros también encontraréis vuestra propia forma de hacerlo. El público estalló en un gran aplauso. Mientras observaba la escena, sentí una profunda satisfacción. La pequeña interacción que comenzó con mi encuentro con Mateo se había convertido en un círculo enorme. Todos los niños expresaban la voz de su corazón a su manera, y había adultos dispuestos a entenderlos. Este taller no era un lugar de terapia, era un refugio donde los niños podían expresarse con seguridad. Daba gracias de corazón por haber venido de Ciudad Real a Madrid y haber encontrado este trabajo. Jamás habría imaginado que mi vida como limpiadora me llevaría a una experiencia tan maravillosa. El silencio de Mateo estaba trayendo una nueva esperanza a muchos niños, y yo era feliz de poder cumplir mi papel como puente en todo ello. Un año después de la fundación del taller Mateo Morales, se nos presentó una gran oportunidad. El Ayuntamiento de Madrid nos invitó a participar en el Festival de la Comunicación Inclusiva. El evento se celebraría en el gran auditorio de IFEMA con más de 1000 asistentes. Carmen, esta es una oportunidad para que mucha más gente conozca nuestra experiencia, me explicó el señor Morales emocionado. Significa que la sociedad reconoce el valor de la actividad de Mateo y los demás, dije con el corazón acelerado. Nunca imaginé que un pequeño taller pudiera llegar tan lejos. Mateo, vamos a presentar el taller en un escenario muy grande, le conté. Su rostro mostró un poco de nerviosismo, delante de tanta gente. Sí, pero hay muchísima gente que quiere escuchar tu experiencia. Se quedó pensativo. Mi historia puede ayudar a otros niños. Seguro que sí. Tanto cuando estabas en silencio como ahora nos estás enseñando cosas muy importantes. Nos pusimos a preparar la presentación. Pensamos juntos el contenido del discurso de Mateo y decidimos que los otros niños también participarían. Clara mostraría sus dibujos y Pablo su música. Los padres también contarían sus experiencias. La mañana del festival llegamos temprano al recinto. Mateo se quedó impresionado por el tamaño del auditorio. Va a venir muchísima gente. Sí, y todos están deseando escucharos. Cuando comenzó la ceremonia de apertura, vimos que el público era muy diverso: médicos, profesores, trabajadores sociales y familias de personas afectadas. Todos escuchaban con gran atención. Llegó nuestro turno. Primero el señor Morales explicó cómo se fundó el taller. A continuación, yo hablé de mi labor como coordinadora. Y finalmente le tocó a Mateo. Estaba un poco nervioso, pero se plantó frente al micrófono. Hola a todos. Soy Mateo Morales. El auditorio guardó silencio. Desde los 5 hasta los 8 años, durante 3 años, no pude hablar. Después de que mi madre muriera en un accidente de tráfico, me quedé sin voz. Su voz resonó por todo el auditorio, pero durante ese tiempo pensaba en muchas cosas. En la tristeza, en la alegría, en mis sentimientos por mi padre, en el amor por mi madre. Todo estaba dentro de mí. El público estaba cautivado. Yo expresaba mis sentimientos con los colores. El azul para la tristeza, el amarillo para la alegría, el morado para el amor por mi madre. Usaba un cubo de Rubik para expresar mis sentimientos cada día. Mateo mostró el cubo al público mientras hablaba. Carmen se dio cuenta de lo que sentía. Me enseñó que el silencio no significa no pensar en nada, sino hablar de una forma diferente. Yo lo observaba desde mi asiento. Era una escena inimaginable un año atrás. Ahora a mi taller vienen muchos niños diferentes. Niños que hablan con dibujos, niños que hablan con sonidos, niños que se expresan con el cuerpo. Todos tienen su propio lenguaje. Mateo llamó a Clara y a Pablo, que subieron al escenario y mostraron sus formas de expresión. No es que no podamos hablar.
Es que hablamos un lenguaje diferente. Les pido a todos los adultos que por favor escuchen nuestro lenguaje, que intenten entendernos. Un estruendoso aplauso resonó en la sala. A continuación, los padres del taller compartieron sus testimonios. La madre de Clara dijo: «Pensaba que los dibujos de mi hija eran solo garabatos, pero eran su lenguaje. Ahora, a través de sus dibujos, puedo escuchar la voz de su corazón». El padre de Pablo añadió: «Siempre me preocupó que mi hijo no hablara en el colegio, pero me di cuenta de que en casa se expresaba de forma muy rica. No es que no pueda hablar, es que cambia su forma de hacerlo según el lugar». Yo también di unas últimas palabras. Vine a Madrid desde Ciudad Real para trabajar como limpiadora. Conocer a Mateo me cambió la vida. El público escuchaba en silencio. Lo importante es escuchar la voz de los niños. La voz no son solo las palabras, el color, el sonido, los dibujos, el movimiento. Todo eso son las valiosas palabras de los niños. Al terminar, muchísima gente se acercó a nuestro stand. Familias con experiencias similares, profesionales de la educación y la sanidad. Mi hijo está en una situación parecida. Podría unirse al taller. Tenemos que extender esta iniciativa por todo el país. Recibimos todo tipo de comentarios. Por la tarde, al terminar el festival, compartimos nuestras impresiones. «Hoy ha sido un día increíble», dijo el señor Morales. «Ver el crecimiento de Mateo me ha hecho darme cuenta una vez más del potencial que tienen los niños». Mateo también estaba satisfecho. He visto a una persona llorando mientras yo hablaba. Seguro que sentía lo mismo que yo sentí. Su madurez me emocionó. Se estaba convirtiendo en un joven admirable capaz de compartir su experiencia para ayudar a otros. «Carmen, gracias», me dijo Mateo. «Estoy aquí gracias a que tú escuchaste mi voz». Lo abracé. «No, Mateo. Fuiste tú quien me enseñó algo muy importante, que el silencio también tiene un hermoso significado». Esa noche llamé a mis hijos. Tenía unas ganas locas de contarles lo que había pasado. «Mamá, qué pasada», exclamó Sofía. «Tu trabajo ha sido reconocido socialmente». David también estaba conmovido. «Papá estaría muy orgulloso de ti, de ver el trabajo tan increíble que estás haciendo en Madrid». Lucía, desde su perspectiva de enfermera, añadió: «Tu experiencia puede ser una referencia en el ámbito sanitario. Ojalá se extienda por todo el país». Animada por sus palabras, renové mi determinación para el futuro. Ahora, al taller Mateo Morales asisten cada semana más de 20 niños con sus familias. Todos se expresan a su manera y respetan las diferencias de los demás. Mateo ya habla con normalidad, pero sigue valorando la expresión a través de los colores. Es como si fuera bilingüe. Mi rol también ha cambiado de limpiadora a coordinadora educativa. Pero nunca olvido mis principios: escuchar con atención la voz de cada niño. Esa es mi misión. El señor Morales ahora planea extender esta actividad a nivel nacional. Quiere crear más lugares donde los niños silenciosos puedan expresarse con libertad. El silencio no es un defecto, es otro lenguaje, y tenemos que escucharlo, entenderlo y valorarlo. La pequeña revelación que comenzó con Mateo ahora ha llegado al corazón de mucha gente y seguirá expandiéndose. Paso mis días rodeada de la rica expresión de los niños. Colores, sonidos, dibujos, movimientos, todos son hermosos lenguajes. Y la ternura de los adultos que intentan comprenderlos es también algo muy hermoso. Venir de Ciudad Real a Madrid y conocer a Mateo fue el acontecimiento más importante de mi vida. Jamás imaginé que mi vida como limpiadora me llevaría a un trabajo tan significativo. Hoy en el taller resuenan las risas de los niños y los sonidos de sus múltiples expresiones. Es sin duda la música de la esperanza. El silencio no es el vacío. Es un mundo interior de una riqueza inmensa, y seguiremos valorando la belleza de ese mundo. Si la historia de hoy ha resonado en vuestros corazones, por favor suscribíos al canal y dadle a me gusta para que podamos seguir trayéndoos historias que os acompañen en vuestro día a día. Y si os habéis sentido conmovidos por este cálido encuentro entre Mateo, Carmen y el señor Morales, por favor compartid vuestros sentimientos en los comentarios. Os deseo lo mejor y apoyo vuestros propios y valiosos encuentros de todo corazón.